¿Qué podés decir de la gastritis? Que es un término mal usado, que hemos heredado, y creo que los médicos somos muy culpables de eso, no la gente pobre que está del otro lado. La gastritis es una definición histológica. ¿Qué quiere decir? Que para saber, gastritis es inflamación, ¿sí?, del estómago. Pero no inflamación que la sentimos, dolor, no. Quiere decir que hay una inflamación en las células. Quiere decir que para saber que alguien tiene gastritis, uno tiene que haber hecho una endoscopía, que entramos con una camarita por la boca, miramos el estómago con la camarita, vemos que nos parece congestivo, coloradito, dice, esto puede estar inflamado, sacamos una pinza, lo biopsiamos, una pinza que saca tejido de 1 milímetro más o menos que no duele, y se lo mandamos a nuestro amigo el patólogo. Y el patólogo lo mira con su microscopio y dice, esto está inflamado, las células del estómago están inflamadas. Por eso lo de itis, itis es inflamación. O sea que gastritis es una inflamación del estómago. Y lo más loco es que cuando uno revisa a un paciente que le duele acá, dice, tengo gastritis, o vos le decís, me parece que tiene gastritis. Es como que estuviéramos adivinando el futuro y decir, estoy viendo en su estómago y el patólogo me va a decir que tiene inflamación. Pero ahí no termina el mal uso del término, que es un término histológico, patológico, ¿no? Sino que cuando vemos el mundo de la gastritis, o sea, cuando el patólogo entra y ve inflamación, en la gran mayoría de los casos, esa gastritis que ve el patólogo no tiene ninguna importancia, porque la gran mayoría de la gente puede tener un poquito inflamado el estómago, el patólogo lo ve, y no tiene ni siquiera síntomas, ¿ok? O sea que es un término que no lo deberíamos usar cuando estamos viendo a un paciente, no podemos decir pensamos que tiene una gastritis, puede tener una dispepsia, porque tiene ardor, porque tiene dolor, y después pensaremos por qué, pero no, nunca una gastritis, y el paciente tampoco. El que dice tengo gastritis probablemente tengan ardor, tengan pirosis, tengan dispepsia, pero no una gastritis, que es un término muy específico que no significa nada clínicamente, eso quiere decir tampoco. No sé si se entendió. Sí, se entendió perfecto y estoy absolutamente de acuerdo. La verdad que la gastritis realmente para que cause algo de dolor en la boca del estómago, como se dice vulgarmente, tiene que ir mucho más allá y tiene que haber un compromiso más profundo que es lo que puede ser por ahí una úlcera. Pero lo que es la inflamación superficial de la mucosa gástrica, que es el nombre propio de gastritis, no da síntomas. Lo que decía Lisandro me parece perfecto, porque el término está mal usado, inclusive por colegas. Así que me Y a parece veces, si a uno de ustedes les hicieron una endoscopía y ven que leen ahí gastritis y están asustados, no se preocupen, obviamente hay que consultar, porque hay gastritis, no es un sí o no, no es gastritis no, hay gastritis leve, como dijo Fabio, hay algunas muy severas que hay que tratar, hay a veces que tiene alguna anox, algo la está desencadenando y habrá que verla, pero en principio la gran mayoría no tiene síntomas y no requiere tratamiento para mí. en general, te diré, vos y yo tenemos experiencia endoscópica y es raro que hagamos una endoscopia y no encontremos algún grado de gastritis. Es casi imposible, la verdad. Es casi imposible. Así que eso es general. Eh, y ya que hablamos de gastritis, Lisa, hay una de las Sí. causas de la gastritis y quizá causa así de úlceras, más bien de por ahí de úlceras duodenales y algunas gástricas que la gente a veces lo ve y se desespera porque dice, tengo una bacteria en el estómago que se llama Helicobacter pylori. ¿Qué nos podés comentar de esto? Bueno, gran discusión. Eso es una cosa que en todas las consultas nos tenemos que hablar mucho con nuestros pacientes, sobre todo porque otros colegas también les dicen que hay que tratarlo y hay que tratar de sacarles un poco el susto y discutirlo, ¿no? Porque uno dice, esto lo tengo, lo quiero tratar. Buenísimo que lo discutamos. El Helicobacter pylori es una bacteria, ¿sí? Vamos a volver para atrás. Yo les contaba antes que el estómago, apenas viene la comida, prende el lavarropas y tira un montón de ácido. Que el ácido sirve para digerir y romper esa comida, pero no les dije una cosa. También es una de las primeras barreras del cuerpo para no infectarnos con nada. O sea, es un gran desinfectante, para decirlo así, mata a todos los bichos. Entonces, por mucho tiempo se creía que como el estómago era el lugar que mataba a todos los gérmenes, no existían las bacterias ni los gérmenes en el estómago. Hasta que más o menos en el año 80, dos australianos descubrieron que había una bacteria que podía vivir, señoras y señores, ¿dónde? En el infierno, ¿no? En donde había un montón de ácido. Es una bacteria chiquitita que vive en el ácido, es decir, tiene como un flagelo, se llama, es como una colita que lo ayuda a moverse, y tiene una enzima
Una enzima es como una propiedad que hace que rompe la urea que está en el estómago, ¿sí? Se llama ureasa esa enzima que tiene, y cuando la rompe genera como una capita, un globito de amonio, que ese amonio hace que no le pegue el ácido. Entonces se hace como digamos, imbatible, ¿no? Para el estómago. No la puede matar el ácido del estómago. Ahora, esa bacteria está asociada a cosas que ahora les vamos a contar. Pero el mensaje para todo el mundo es, casi todos nosotros tenemos esa bacteria alojada en el estómago y no produce síntomas. Acá tenemos una, arriba. Esa bacteria está entre el 30 al 50, probablemente los metaanálisis, que es cuando juntan estudios del mundo, muestran que probablemente entre el 40 y el 50% de la población sana tiene esa bacteria. Es decir, solo en Argentina hay 20 millones de personas que tienen esa bacteria ahí adentro y no lo saben, y no les trae problemas. O sea que el primer mensaje es, no se asusten, es un germen que vive en la mitad de los argentinos y de la gente del mundo, ¿no? Es una bacteria que se transmite por agua, por la boca, por la saliva, por la materia fecal, entonces es muy frecuente que se transmita, de hecho se transmite mucho también en los niños, y es difícil que nosotros en una cultura argentina que encima tomamos mate y compartimos, probablemente sea muy difícil de evitar ese contagio. Ahora, esta bacteria, ¿hay que tratarla? Si es esa la pregunta, es no. En la gran mayoría de los casos no, salvo que nosotros pensemos que esa bacteria esté generando síntomas o complicaciones para el paciente. Que las hay, ¿sí? Hay un hermano latinoamericano que se llamó Pelayo Correa, que él demostró que en ciertos pacientes, y volvamos a remarcar que es en la gran minoría, ¿sí? Puede generar complicaciones y puede generar inflamación, primero como dijo Fabio. Fabio, déjame hacer un paréntesis. Vos dijiste que como endoscopista vemos mucha gastritis y la primera causa de gastritis es Helicobacter pylori. El Helicobacter inflama y como la mitad de la gente tiene Helicobacter, probablemente el patólogo encuentre en la mitad de los casos gastritis que es por Helicobacter, no quiere decir nada. Y después hay un 30-40% de la población que toma antiinflamatorios, analgésicos, que también lastiman. Y entonces cuando sumamos todo vamos a encontrar siempre gastritis. Paréntesis. Ahora, volviendo a esto, en algunas personas la bacteria inflama y no se sabe por qué, puede desencadenar un cambio inflamatorio que puede generar un agujerito que se llama úlcera. Lo más común es que la genere en el duodeno, que es cuando pasa la primera porción del intestino luego del estómago, pero también en el estómago puede generar úlceras. Ahí, cuando tenemos esa úlcera, ahí sí o sí tenemos que tratar y matar ese bichito con antibióticos, porque si no, esa úlcera, que es ese agujerito, puede no cicatrizar bien y generar complicaciones, como sangrados, perforación del estómago, etc. Y después, si no la tratamos bien, también, aparte de que no deja cicatrizar a la úlcera, está demostrado que hace que vuelva, tengamos más chance de que vuelva a formarse otra úlcera y tengamos otra vez ese baile, ¿no? Aparte de eso, de esa inflamación que puede generar una úlcera, hay otro tipo de pacientes que genera otros cambios que son un poquito peor que la úlcera, porque no son tan dolorosos como la úlcera, pero generan una inflamación en el tiempo silenciosa, ¿sí? Que se llama metaplasia. O sea, primero van a romper células y las células se van a hacer del estómago más finito, que se llama atrofia del estómago, y después esas células que están más finitas del estómago, años después, van a cambiar por otras células, como dijimos en el esófago, por células del intestino, en vez de por células del estómago. Y ese cambio, que se llama metaplasia, cambio de células, también en el futuro puede malignizar y generar un cáncer de estómago. O sea, de nuevo, no para asustar, es la gran minoría. De hecho, en Argentina tenemos poco cáncer de estómago, pero hay pacientes en donde genera úlcera el Helicobacter y hay que tratarlo. Hay pacientes donde genera esta inflamación, atrofia y cambio de células, que lleva mucho tiempo que inflame y que maligniza, pero si lo encontramos también hay que tratar, ¿no? Esos son uno de los poquitos pacientes que debemos tratar, así como también el paciente que nos cuenta que no tiene síntomas, pero nos cuenta que su padre o alguien en su familia tuvo cáncer de estómago. Entonces ese paciente, si le buscamos y le encontramos esa bacteria, también la tenemos que tratar. Volviendo al tema y tratando de integrar todo este desorden que tenemos, o la cantidad de información, ¿se acuerdan que dijimos que hay personas que tienen dispepsia? Este dolor acá, por este lavarropas que anda mal. Bueno,
En la dispepsia, como dijo Fabio, si la tratamos, si no hay ninguna causa mala, y la tratamos con protectores gástricos, bajamos el ácido, damos remedios para que se abra el píloro y que se vacíe mejor el estómago. Si no mejora y el médico nos encuentra que tenemos el Helicobacter pylori, ahí también se puede intentar erradicar, es decir, matar esta bacteria, ¿sí? Pero solamente una vez que tratamos de dar todos los remedios o los medicamentos que tienen, digamos, buen efecto, efectividad comprobada. Y acá viene el baile, ¿no? Uno diría, bueno, ¿por qué no matamos si es una bacteria? ¿Cuántas veces tomamos antibióticos por una angina y a veces pensamos que es un virus y le damos un antibiótico? El tema es que ese bichito, así como es de resistente, no es tan fácil de dejarse matar por antibióticos, y hoy tenemos que usar 3 antibióticos por casi 2 semanas para poder matarlo, y así y todo, no logramos matarlo siempre. Solamente en el 80% de los casos podemos matarlo, y imagínense que ese combo de antibióticos a veces nos destruye. Y en los pacientes que se automedican o que toman mucho antibiótico, ¿sí? Que tuvieron infecciones urinarias y tomaron antibióticos, o por anginas tomaron un montón de antibióticos, eso genera resistencia. Entonces ese Helicobacter pylori ya le vino algún antibiótico antes y no lo terminó de matar porque lo usamos poquito tiempo y se hizo mucho más fuerte y hoy no le hace nada ese antibiótico. Entonces hay un montón de gente que esos 3 antibióticos no le hacen ni cosquilla y tenemos que hacer un baile de más y más antibióticos. Entonces es difícil, es caro, usamos recursos y a veces no tiene ningún sentido tratarlo, no hay ningún beneficio. Entonces si ponemos en la balanza costos, todos los efectos adversos que le genera al paciente, ¿para qué? Para no dar ningún beneficio, no se discute. Para los pacientes que tienen, dijimos, úlcera o antecedentes de úlcera, o que en la familia tuvieron un cáncer gástrico, o que ya hay inflamación, el endoscopista encontró este cambio de células, bueno, ahí sí hay que tratarlo porque hay un beneficio comprobado y no se discute. Está muy bien y que quede claro que el hecho de encontrar el Helicobacter pylori no quiere decir que haya que tratarlo. El Helicobacter pylori solo no genera síntomas. Era lo que decía Lisandro. Hay pura y exclusivamente indicaciones muy puntuales y cuando uno no termina de esclarecer por qué puede ser la dispepsia y no mejora bajo ningún punto de vista, recién ahí se plantea tratarlo si está. Pero si no, no hay que tratarlo. La verdad es que sería imposible y gracias a las malas indicaciones es que cada vez tenemos más resistencia de esta bacteria que realmente hace algunos años solo se trataba con un antibiótico, después con 2 por una semana, hoy con 3 por 2 semanas, así todo hay resistencia superior al 20%. Ahora este año va a llegar otra medicación nueva que va a ser un poquito más sencilla la erradicación, pero realmente si la indicación va a estar mal hecha, probablemente tengamos resistencia bacteriana a ese esquema nuevo. Así que yo, por eso también, a mí me sirve de ejemplo, yo tengo Helicobacter y no me trato realmente. El que tiene indicación se debe tratar y el que no tiene indicación no debería tratarse. Esa es una mala No, forma. aparte lo podés tratar y te puede volver, o sea, no estamos exentos de que nos vuelva a infectar, así que, no hay que asustarse para esto. La gran mayoría, como dijiste, son personas que no tienen síntomas y nunca van a tener una complicación, y hablándolo bien con el médico uno lo puede, digamos, discutir. Después hay algunas cosas muy raras, por ejemplo, hay un tipo de tumor del estómago que se llama linfoma mal, que ahí también se demostró que si lo tratamos son cosas muy específicas, y hay una cosa que por ahí puede servir, que lo que sí se ha demostrado que la gente que toma eh, antiinflamatorios, como aspirina, ibuprofeno, que usamos mucho, y tiene una enfermedad que tiene que tomarlo crónicamente, esos antiinflamatorios crónicamente pueden lastimar y generar una úlcera en el estómago. Cuando el paciente tiene que tomar crónicamente estos antiinflamatorios y tiene en su estómago el Helicobacter, ahí sí decidimos tratarlo porque sabemos que va a tener un ciclo de antiinflamatorio. La gente con artrosis, la gente que toma dolores de columna, problemas de cadera, ahí sí está bueno saberlo porque es otra cosita más. Excelente, excelente.